Colombia es un país lleno de creatividad, sueños y esperanzas. Sin embargo, se encuentra sumido en una profunda crisis, siendo una de las regiones más violentas del mundo, que atraviesa momentos difíciles, con graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tales como masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos de la población campesina, reclutamiento de menores y muertes a líderes sociales, y un conflicto armado constante que provoca secuelas en la población colombiana. Muy buenas tardes, bienvenidos al conversatorio de conflictos sociales Colombia 2022. Soy Laura Vega y en nombre de Directo al Grano, tu noticiero independiente, agradecemos la participación de los panelistas que hoy nos acompañan en este primer conversatorio. Primer conversatorio organizado por la electiva de métodos alternativos de solución de conflictos. Así que desde ya los invitamos a que nos acompañen en esta jornada de la tarde. En nuestras distintas plataformas, las redes sociales estarán conectadas, porque su participación es importante para nosotros en el día de hoy. Gracias nuevamente a nuestros invitados especiales, quienes nos instruirán en los distintos temas de interés. Sé que tienen unas agendas muy apretadas, pero este es el primero de muchos conversatorios, así que bienvenidos. Vamos a arrancar entonces conociendo un poco sobre quiénes son esos panelistas que nos acompañarán esta tarde. Nuestro territorio cuenta con una historia interesante y complicada, que experimenta un conflicto mayor llamado violencia. No es un secreto para ningún residente e incluso extranjero que como país se ha sufrido numerosos ataques durante 50 años. Nos guste o no, la realidad es dolorosa y los hechos contundentes, de tal modo que este cuadro crónico de violencia política y estructural explica en gran medida la imagen nacional e internacional del país. Colombia y violencia parecen ser sinónimos que contribuyen al conflicto de la sociedad actual. Así es como el presente conversatorio quiere analizar el conflicto, sus causas, desarrollos y posibles soluciones en términos de cuestiones claves y fundamentales, tales como conflictos institucionales, socioeconómicos, socioambientales y etnopolíticos, en un ámbito de situaciones que afectan directamente a los derechos humanos. Por tanto, hay que reconocer que el conflicto es natural en los seres humanos y forma parte de nuestra vida. Es un proceso interactivo y como tal nace, crece, se desarrolla y en ocasiones se transforma. Bueno, sin más preámbulo, escuchemos a nuestros panelistas. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Me complace saludarlos y acompañarlos en esta conferencia en la cual se abordarán temáticas muy interesantes, pensamientos, ideas, teorías que seguramente harán cambiar tu punto de vista acerca de la realidad. En primera instancia abordaremos los conflictos políticos e institucionales. Los conflictos políticos a menudo surgen cuando una de las partes o una figura política tiene el poder de hacer los cambios a lo que la otra parte se opone. En cuanto a las causas más comunes de conflictos institucionales son falta de comunicación, deficiencia en la estructura institucional y problemas en el comportamiento individual en las instituciones. Asimismo, los recursos limitados son considerados causa de conflicto cuando involucran la inadecuada estructura física, la falta de recursos financieros. Un ejemplo que hace referencia a todo lo anteriormente mencionado es la firma del Acuerdo de Paz, realizado el 24 de noviembre del año 2016 entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC. Al momento en que se firmaron los acuerdos de paz, el expresidente decidió someterlos a un plebiscito, es decir, que el pueblo colombiano votara si aceptaba los acuerdos que se habían firmado. Por tanto, la mayoría estuvo en desacuerdo y ganó el no.
lo que al Estado le tocó volver a negociar algunos puntos del acuerdo en La Habana. Y esta vez solo decidió que lo aprobara el Congreso de la República, lo que causó una crisis política en la sociedad y asimismo generando una crisis de legitimidad a los acuerdos. En ese sentido, se buscaba que problemas tales como asesinato a los líderes sociales, reclutamiento de menores, disminuyeran, pero han continuado porque existen más conflictos y el Estado colombiano no ha tenido la suficiente fuerza de llegar con la institucionalidad suficiente a todas las partes del territorio. En cuanto a las problemáticas institucionales, estas no se han solucionado, ya que aún estamos en guerra. Por lo tanto, todo el presupuesto que se destinaría a la educación, a la salud, a la vivienda, ha sido destinado al menos gran parte de los recursos a la seguridad, como el ejército y la policía, para luchar esa guerra que seguimos viviendo. Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias a Laura por la invitación a este significativo conversatorio sobre los conflictos sociales, en donde esperamos aclarar diferentes dudas que han surgido tiempo atrás sobre cómo se generan estos escenarios en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Primeramente, cuando nos referimos a un conflicto, en este caso el socioeconómico, se produce principalmente en el marco de conflictos anclados en el modo de producción capitalista y que corresponden a las diversas configuraciones históricas de la vulnerabilidad social. Al respecto, es posible identificar tres escenarios de conflicto que estructuran las dinámicas de dicha situación en el marco de la relación capitalista. Estos escenarios son disputas por los medios de la vida, disputas por los medios de producción y disputas por los medios de empleo. Por otro lado, el conflicto socioeconómico puede comprenderse como el conjunto de relaciones sociales y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida. No obstante, esto implica que los mecanismos de regulación de los conflictos relativos a la producción y redistribución del ingreso y la riqueza abandonan el horizonte de protección e integración social, provocando consigo situaciones de vida nuda, es decir, posturas en las que los individuos y los diferentes grupos sociales se ven desprovistos de todo derecho humano elemental o, por otro lado, se sitúan en el borde de esta condición. Para ilustrar de manera más clara este apartado socioeconómico y cómo se dan estos conflictos, analicemos el siguiente ejemplo, que tiene que ver con la producción algodonera en el departamento del Cesar. Al finalizar la década de 1970, se hizo evidente que el auge del cultivo de algodón había significado una ruptura a medias con un pasado de poco desarrollo económico e institucional en el departamento del Cesar. Cerca de 30 años de buenos precios internacionales y protección de la producción interna no fueron suficientes para asegurar un impulso de desarrollo capitalista basado en un proceso de acumulación de capital, diversificación productiva, racionalización del trabajo y de la administración, avance tecnológico y fortalecimiento institucional. Este y otros escenarios representan la triste realidad de los conflictos socioeconómicos y cómo puede llegar a afectar esto a la sociedad, ocasionando grandes pérdidas materiales, así como afectaciones en cuanto a lo humanamente se refiere. Sin embargo, darle solución a estos conflictos ha sido y seguirá siendo un dolor de cabeza para los involucrados, pues no es fácil llegar a un acuerdo entre partes que discrepan sobre algo en concreto, y menos cuando está relacionado intrínsecamente con el ámbito económico. Hola a todos, gracias por el espacio brindado y para entrar en materia hablemos desde una perspectiva socioambiental del conflicto, ya que de esta manera es importante abordar que dichos problemas se identifican por medio de las controversias de información, intereses o valores entre al menos dos grupos independientes referidos a cuestiones relacionadas con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad y la vida de las personas.
Dando un claro ejemplo del conflicto socioambiental en Colombia es la intensiva actividad de explotación del carbón a cielo abierto en La Guajira, el cual ha generado un empobrecimiento de los suelos y asimismo la contaminación y agotamiento de las fuentes hídricas, acabando de esta forma con la vocación agrícola y ganadera de esta región. Además, ha provocado la desaparición de poblados y el desplazamiento masivo de los pobladores originarios. Solo en el año 2017 produjo casi 32 millones de toneladas de carbón y exportó el 99% de esa cantidad. La extracción implica remover enormes cantidades de material y transportarlo por vías secas y polvorientas. A pocos kilómetros de ahí, la población indígena wayú, en su mayoría, denuncian las consecuencias de la minería en esa región semidesértica. Hola, buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias, Laura Vega, por extenderme la invitación para compartir en estos espacios de gran enriquecimiento y de construcción del conocimiento, en donde abordaremos un tema de gran interés como lo que resulta el conflicto en términos de situación, los grupos discriminados y marginados. En relación al anterior, queda entredicho el cumplimiento de esta normatividad dentro de la sociedad, debido a que en repetitivas ocasiones se ha hecho evidente los innumerables casos de riesgos de desaparición de estas etnias y que a su vez parten de ser un blanco de la violencia derivada del conflicto armado. Asimismo, esto hace peligrar su autonomía y sus derechos territoriales. De esta manera se expone el siguiente caso como una ejemplificación de dicho conflicto. Notamos que el pueblo Nucad Macud, que habita en las cuencas de los ríos Guaviare e Inírida, en el departamento del Guaviare, precisamente en la Amazonía colombiana, tradicionalmente nómada, cazador, recolector, y que está en alto riesgo de desaparición por el conflicto armado, bajo un gran número de integrantes y de la desintegración cultural y humanitaria. En definitiva, el Estado colombiano ha emprendido ciertas iniciativas puntuales a partir de la iniciación de procesos de concertación y asimismo ha adoptado medidas jurídicas destinadas a hacerle frente a estas manifestaciones de esta situación tan compleja como lo son los conflictos etnopolíticos. Gracias.